Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de los sentimientos en las relaciones familiares. Uy, 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 qué tema más peliagudo, ¿no? Vamos a ver cómo solucionamos ciertos conflictos, qué tiene que ver a veces ese amor-odio que surge en ciertas relaciones cercanas, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos pensar esa realidad familiar. Y también vamos a tener poesía, que ya sabéis, y esa sección Horizonte donde traemos autores con pensamientos importantes para nuestra realidad, porque tenemos que tener en cuenta que solo con la cultura, el arte, la creación podremos avanzar también como sociedad. Así que vamos hacia adelante. Seguimos en la siguiente sección. Tu fuego era el fuego. La interpretación del analista abre en el paciente la posibilidad de un nuevo camino que el paciente puede seguir o no seguir, como pasa con el poema o con el cuadro. No todos sentimos el placer preliminar. A veces tanto miedo tenemos a lo que seríamos capaces de sentir que ni siquiera escuchamos la interpretación o ni siquiera el poeta nos produce el placer estético que abriría en nosotros la posibilidad de un mundo diferente. Siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bienvenidos a todos y a todas a Palabras para Vivir, que estamos con Clemons Lunís. ¿Qué tal, Clemons? Psicoanalista del Grupo Cero. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Gracias, Laura, bastante bien. Muy bien, me alegro. Así que seguimos ese programa tan interesante donde vamos a poder descubrir, viste que estábamos estudiando en la escuela de psicoanálisis la importancia, lo que suele pasar a los seres humanos frente a la idea del incesto. Ajá, De claro. que frente a la idea del incesto, a los pacientes, cuando le vas a decir, quizás usted se quería casar con su madre, no puede ser, no puede ser, ¿no? Que su moral no le permite aceptar ese tipo de sentimiento, es decir, que lo ve como algo, es como si enseguida lo estuviese haciendo, porque también ese temor es como si de repente fantasease hacerlo y dice, no, eso no puede ser, ¿no? Cuando es una frase, es decir, Bueno, que es interesante. muchas veces no tiene tanto que ver con el temor, sino que a veces son relaciones como afectivas, como muy fuertes, ¿no? Como ves que la persona te habla, te critica al otro y apasionadamente, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Y ves como que es como si tuviera, como si fuera un imán, como si se acercara y también se repeliera a la vez, ¿no? Como una ambivalencia súper fuerte. Y claro, llama la atención porque más allá de las cosas que puedan ser, podamos buscar algo de la realidad, que pueda pasar X o Y, vemos como siempre está esa figura presente en la persona. Es claro, ahí podríamos decir que claro, que también hay pasiones muy fuertes que son como esos deseos reprimidos que están puestos están transformados para que la conciencia no sepa nada de ellos, ¿no? Que hay relaciones que llaman la atención, que son próximas, consanguíneas, y que claro, que esa relación produce unos efectos, ciertos deseos de la persona producen unos efectos en la realidad, por ejemplo, con un odio súper fuerte hacia ciertas figuras familiares, cuando el psicoanálisis con esas interpretaciones pues te indica que no es todo lo que parece, ¿no? Que no es exactamente Claro, que todo. todas las relaciones, absolutamente todas las relaciones, dice Freud, que no somos capaces ni de odiar a 100% una persona, ni de quererla a 100%. Es decir, que los sentimientos de odio y amor siempre conviven y
no solamente en nosotros, sino dirigidos a la misma persona. Es decir, que no queremos a 100% una persona ni la odiamos, siempre hay otra cosa mezclado. Es decir, que es muy interesante y aprender a convivir con esa situación humana. Porque Ujú. claro, es lo que genera los conflictos, también es esa, entre otras cosas, por supuesto, es esa no aceptación de esa ambivalencia. Es decir, que no acepto que lo que me viene, ¿no? Lo que, que la persona que digo odiar, en el fondo no solamente la odio. Eso es intolerable, que te digo que la odio, ¿qué me dices? ¿No? El otro día me contaban una situación ahí en una peluquería donde había dos que se estaban peleando, el dueño con otro peluquero. Y Mm. entonces la que se hacía peinar era un psicoanalista que intervino y dice, qué tensión sexual. ¿Cómo? ¿Qué dices? Porque claro, no paraban de pelearse y de repente le vienen a decir que ahí hay una atracción sexual. Ajá. ¿No? Es decir, que ya le descoloca y poder tolerar que esa persona que no soporta, pues hay una tensión sexual. Claro, si no sería como una indiferencia, ¿no? Porque Freud nos muestra que, claro, que el odio es también como otra cara de la moneda y una pasión. Claro, pero ¿cómo tener indiferencia con una persona con la cual uno está trabajando todo el día? Bueno, Porque pero también, ¿no? Es decir, que siempre pasa, es decir, siempre hay roces, sí, está ahí en la misma peluquería, sí. ya, pero con indiferencia me refiero, porque claro, también vemos que tiene que ver con que esa persona igual la tiene todo el tiempo en la cabeza, habla mucho de esa persona, ¿no? Tiene una pasión muy fuerte, tiene puestos los sentimientos ahí a flor de piel, ¿no? Ahí con eso, y la indiferencia es, vale, trabaja contigo, pero pasa Las esto. parejas, las parejas deben estar celosas, Ajá, claro, de claro. celosa. Claro, o para poder hablar de otra persona, tengo que decir que lo odio, porque si no mi pareja no lo va a aceptar. Claro, claro, Entonces digo, no, mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha hecho y todo, pero bueno, a veces el otro se da cuenta, dice, cuánta pasión. claro, claro. Por eso que no se Porque engaña. además en el trabajo no tendría que surgir esos sentimientos. Pero sí, También es eso, porque, ¿no? En el trabajo, claro, hay roce, pero no es que hay tensión sexual con todos los empleados. ujú, No, con algunos sí, con algunos no. claro, Entonces, pero entonces, ¿y qué hacemos cuando hay esa tensión sexual ahí en un lugar inapropiado? ujú. Claro, eso es interesante porque el qué hacemos es la pregunta que uno se hace para acudir también a un asesoramiento profesional, porque claro, vemos que muchos de los problemas de las empresas tienen que ver con lo humano que llevamos puesto. Son los celos, la envidia, esos deseos no tolerados hacia el otro y que, claro, van a producir una brecha en la producción e incluso en las relaciones con el equipo de trabajo. Las relaciones con los superiores vemos que también pueden estar ligadas a esa cosa infantil, ¿no? De que es la figura de autoridad tiene que ver con la figura del padre, por ejemplo, la del supervisor, ¿no? Y cómo si uno no está atravesado por esa disposición psíquica, ese trabajo, hay cosas que no va a poder leer y se va a dejar llevar por esas pasiones del momento, por los sentimientos, por lo afectivo, que vemos que, claro, hay un lado que tiende para lo bien, porque a través del amor también se van a poder producir más producciones sociales, pero vemos que si los sentimientos se involucran ahí es una locura, porque si uno se deja llevar por los celos, por la envidia, por esos deseos, ¿no? Que se convierten en hostilidad, por ejemplo, pues claro, vemos que va a hacer una mella en la producción de esa empresa o incluso muchas veces vemos cómo se ha llevado al desastre ciertos departamentos por todas esas cuestiones que vemos que son súper infantiles, ¿no? Porque tienen que ver con todo el entramado de sentimientos que, claro, no se pueden manejar ni se pueden controlar porque son inconscientes. Uno puede hablar de algo que le pasa, pero no sabes que está guiado por los celos o por la hostilidad o por la envidia y cualquier situación que le pase, salta ese afecto que tiene Bueno, reprimido. podríamos decir que cada vez que hay que la presencia de un compañero de trabajo es, ¿no?, importante para mí, de algún modo que sea, no es normal.
claro. normal, ¿no? Es decir, cuando lo veo llegar y digo, ha llegado, cuando me fijo en los movimientos del otro, ¿qué estoy haciendo? Es decir, que digo que primero dejo de trabajar. Ujú, Estoy dejando de trabajar porque ya me interesa más los movimientos de uno o de otro. Y también puede ser los compañeros con quien me llevo bien. Pero si me fijo en si ha venido, si no ha venido, cuando voy a tomar un café y todo, eso también. Es decir, que claro, son ujú. relaciones amables, pero están fuera de lugar, ¿no? Cuando decimos que los españoles trabajan mucho, sé lo que se dice, y decir que pasan muchas horas en el lugar de trabajo, porque claro, se la pasan mucho conversando. Entonces hay muchos lazos que no tendrían que estar en el trabajo y que están, porque uno va contando su vida, qué tal te fue el fin de semana, cómo está tu madre, y qué tal tu hermano, entonces ha salido del hospital. Y entonces, claro, uno está muy lindo, porque claro, uno se va interesando por el otro, pero que Claro. es fuera del trabajo. Eso no son cosas de laborales, no son cosas laborales. Lo que pasa Ah, que, claro, también se van estableciendo lazos entre las personas y también lo personal uno lo lleva también de alguna manera. Lo que pasa que, claro, que en el momento de la producción ahí no baja, claro. Pero que las relaciones amorosas también se van estableciendo y el interés por el otro, ¿no? pero yo creo que en el trabajo lo que tendría que unir es lo que une del proyecto del trabajo, no mis historias personales. Ujú, Es lo que realmente viene a unir es porque estamos trabajando en la misma dirección sobre un proyecto. claro. En Ujú, el equipo trabaja para eso, entonces no necesito saber de la vida del otro. Ya tengo el lazo con el otro porque estamos trabajando en la misma dirección, claro. ¿no? Ujú, Es decir, que también hay ese desbordamiento que dicen que en Europa, en Europa del Norte, vas a Bélgica, por ejemplo, que me han contado que en Bélgica no te cuentan absolutamente nada de la vida personal. Y cuando ujú. la jornada se termina a las 6, todos se van a las 6. Es decir, que hay un respeto de los acuerdos. Vine aquí para trabajar, vengo aquí para trabajar. Entonces, claro, uno también se dice que estricto, ¿no? Qué estricto. Entonces no mira más que su ordenador porque tiene que trabajar Lo que y pasa es que claro, creo que tampoco nos debemos olvidar de ese factor humano, ¿no? Del amor también y de cuidar la relación, porque aparte de unirnos el proyecto, también hay que escuchar a la persona, ¿no? pero Aunque quizás también hay que ver cómo están, cómo vamos a decir, desunidos los trabajadores. ujú, Porque cuando yo digo que el trabajo en sí tendría que unir, pero si uno, su trabajo no lo lleva a contactar con este, contactar con lo otro, poder hablar, tener reuniones, ser que si no lleva, porque hay trabajadores que no se les pide que participen ¿no? Y que están solos frente al ordenador y que por eso pueden trabajar en casa. ujú, claro. Claro, porque hay gente que está muy sola también en el trabajo, hay otra gente que no, que aprenden a trabajar en equipo. Pero bueno, Hay que son las aprender, cosas, hay hay que que aprender en todos los casos, efectivamente, que eso de aprender no se termina nunca. aprender. Así que seguimos con el aprendizaje. Muy bien. Muy bien, Laura. Nos vemos la próxima. Estupendo. Muy bien, de acuerdo. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Chao, hasta Chao, luego. chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. En las tres claves para la vida cotidiana vamos a hablar de cómo superar los miedos. 1. El miedo es constitutivo, es decir, nos va a preservar de los peligros exteriores. Pero los miedos tienen que ver con ese conflicto interno. Y esto quiere decir que nacemos carentes, nacemos con una falta, no somos seres completos, somos seres mortales. Y claro, cuando hablamos de los miedos es ese conflicto en que no podemos tener al otro. Necesitamos de los demás y tenemos que recordar que la vida es incertidumbre. Necesitamos de los demás y el hecho de separarnos de ese ideal de completud hace o produce en la persona esa serie de miedos, pero los miedos tienen que ver con ese conflicto interno como si aún uno estuviera agarrado a ese pecho de mamá, donde no se puede separar porque cree que eso la completa. Así que recordad,
La vida es incertidumbre y los miedos tienen que ver con un conflicto interno. 2. Las fobias, por ejemplo, son una salida a ese conflicto. Es como si encapsulara esa angustia que aparece en la persona, la encapsulara en un elemento externo. Es como un desplazamiento de ese miedo interno puesto en el exterior, porque del interior no se puede huir, pero del exterior, por un complejo mecanismo psíquico, se pone en el exterior y del exterior sí podemos huir. Es como si encapsuláramos otro tipo de miedo que no tiene que ver ni, por ejemplo, ni con el perro, ni con los espacios abiertos, ni con el ascensor, ni con el coche, ni con el avión, etc. Es un desplazamiento. Y 3. La persona no teme más que de sus propias palabras. Se huye de nuestra propia luz. Y tiene que ver con acciones que están reprimidas. Es como si hubiera un torrente de agua en nosotros y pusiéramos diques. Ahí vemos que la energía se tiene que manifestar de alguna manera. Va a haber grietas y va a salir esa energía, ese torrente de agua al exterior. Pues en la fobia igual. Es una represión constante de nuestras acciones. Recordad, no tememos más que a nuestra propia luz y a nuestras propias palabras. Así que comience su psicoanálisis, que le ayudará a poder transformar esos miedos en energía psíquica para vivir, que no es una forma de ser, ser miedoso. Tiene que ver con esa cuestión de echarnos al mundo. Así que hablemos. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bueno, me habéis pillado leyendo en esta sección de Horizonte. Os voy a traer una autora que me pareció fantástica cuando la descubrimos en Poesía más Poesía, que ya sabéis que podéis entrar en www.poesiamaspoesia.com, que son grandes autores y autoras universales de todos los tiempos, dirigido desde la Escuela Grupo Cero, que como sabéis es la escuela donde me formo de poesía y psicoanálisis. Es maravillosa esta autora, os la recomiendo. Se llama Teresa Wilmsmont. Es chilena. El poema que os traigo, que tiene que ver también con esta cuestión de la familia, ¿no? y de las relaciones con uno mismo y los demás, vamos a hablar de un poema que se llama Autodefinición, que va a dar mucho que hablar. Soy Teresa Wilmsmont, y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú, sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Wilmsmont y no soy apta para señoritas. Muy interesante esa valentía de hablar, ¿no? Y de separarse de lo establecido y poder construir una propia vida y ser sujeto de su deseo. Muy bien, pues seguimos con nuestras palabras para vivir, imprescindibles para construir nuestro mundo. Así que nos vemos la próxima. Ya sabéis que si queréis comenzar vuestro tratamiento de psicoanálisis, que es ese camino de autoconocimiento y autotransformación, os espero en la consulta. Muchas gracias. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Esa infinita tristeza. Esa infinita tristeza, amiga mía, huyendo hacia la luz, hacia el incierto mundo de paz, hoy está con nosotros. Pradera de sal sin dolor, seca o húmeda, según los ojos de mi amada, inquieta, pero realmente extendida para nosotros, hermosos por nuestra juventud.
indolentes para la guerra, asustados, terriblemente asustados de nuestra infancia, vos y yo, solos, clavados o crucificados en la ciudad, envueltos por la sonrisa del río, siempre turbio, siempre maravilloso, trepados al amor, trepados encaramados al amor, resistimos esta infinita tristeza, amiga mía, a causa de un pequeño, maravilloso llanto.